Bien, buenos días. Buenos días, buen inicio de semana para todos ustedes. En la participación pasada empezamos a ver uno de los principales temas que nos va a ayudar a transportar la realidad hacia esquemas de formalidad matemática y la formalidad matemática hacia la realidad. Se llama modelado. A nivel resumen, a manera de resumen, decíamos que por medio del modelado somos capaces de explicar la respuesta de todo un sistema a un estímulo del exterior en función o en términos de la respuesta de una o más de las variables identificadas. Veíamos cómo es importante esto, el poder explicar todo el sistema hacia el estímulo del exterior, midiendo, viendo, parametrizando, diríamos técnicamente, las variables que hemos identificado, que son variables determinantes y definitorias. ¿Qué es una variante definitoria? Es una variante que, como su nombre lo indica, define, describe lo mejor posible, lo más exactamente posible, el fenómeno que estamos observando. Y una vez que es definitoria, vemos si es o no determinante. El que una variable sea determinante o no depende de que si su participación modifica las condiciones del sistema y en qué grado las modifique. Entre más modifique las condiciones, será más determinante. Si el hecho de que esté o no esté esa variable no importa al sistema, el sistema sigue exactamente igual, será una variable no determinante para el proceso que estamos observando, pero puede ser determinante para otros procesos. Veíamos también de dónde vamos a sacar esas variables, cómo las vamos a identificar. Y el método científico nos dice que debemos de partir de las verdades evidentes por sí mismas, es decir, de las variables axiomáticas, de las verdades del axioma matemático. Y una vez que hemos nosotros observado, identificado, detectado y definido las verdades evidentes por sí mismas, que no requieren de mayor demostración, estamos en el momento de pasar esa interpretación, ese encuentro con la variable, hacia el instrumento de la lógica formal. La lógica formal nos va a servir para formalizar precisamente en términos de símbolos y operadores matemáticos la descripción del sistema. Cualquier sistema que nosotros queramos describir precisamente en cuanto a sus relaciones, cómo se relaciona una cosa con la otra, una variable con la otra, si es variable o si es constante, deberá ser en términos de la lógica formal, el lenguaje universal de la matemática. Y una vez puesto en el lenguaje de la matemática, por medio de símbolos, por medio de operadores, estamos en el momento de poder desarrollar un análisis, el análisis axiomático de todo el sistema. Ese es el punto, que nosotros tenemos siempre que realizar análisis axiomáticos de todo el sistema. Y poníamos como ejemplo la primera ley de la termodinámica. Delta E es igual a Q menos W. Y vemos cómo en esta primera ley de la termodinámica se describe de una manera tan precisa el inicio de todo sistema vivo operativamente hablando en aspectos de homeostasia medible, cuantificable.
Es decir, en un desequilibrio de normalidad, en una tendencia hacia el movimiento y cómo se va dando ese equilibrio y desequilibrio, esa normalidad, en función del manejo de las variables. Y aquí vemos cómo la energía E es la energía de todo el sistema, la energía interna del sistema. Cuando nosotros agregamos un operador matemático llamado delta, delta es una razón de cambio. Es un movimiento de un punto 1 a un punto 2. Cambia. Esa razón de cambio que indica delta como operador matemático, al ponerla como coeficiente de E, de la energía, estamos hablando de cambio en la energía interna del sistema. Ya hemos definido cómo va a cambiar la energía del sistema. ¿Y cómo va a cambiar? Utilizamos otro operador matemático que es el signo de igual. Igual, decíamos la vez pasada, es identidad. Cuando hablamos de igual en matemáticas, no hablamos de más o menos, de tirándole al casi, casi ya. Estamos hablando de idéntico. Y aquí decimos que el cambio en la energía interna del sistema es idéntico a una variable que se llama Q, que es la cantidad de calor añadida al sistema. Otro operador matemático que es menos la sustracción, sustraída de, sustraemos de Q, W, que viene siendo la cantidad de trabajo que realiza el sistema. Y aquí tenemos descrito de una forma precisa, inconfundible, que los cambios en la energía interna del sistema van a ser idénticos a una cantidad de calor que estás añadiendo al sistema, y a esa cantidad de calor le vas a restar el trabajo que hace el sistema. De tal forma que podemos llegar a una primera interpretación y decimos, si Q, si la cantidad de calor añadida es mayor que W, que el trabajo, se va a incrementar la energía interna del sistema. Ponle, vamos a ver, si le damos el número 2 a Q, que Q valga 2 unidades de calor, y que W equivalga a una unidad de trabajo. También en calor de trabajo, calor añadido, porque estamos restando las mismas unidades, no podemos restar unidades distintas. 2 menos 1 será 1. Y aquí Q es mayor que W y vamos a incrementar, va a ser positivo el resultado. Si nosotros ponemos aquí 1, si Q vale 1 y W es mayor, vale 2, 1 menos 2 será menos 1. Y entonces aquí, como es negativo el resultado, vemos que la energía interna del sistema decrece. Y esta ecuación les voy a pedir que se la aprendan muy bien, porque es la base de la vida. Es la base de toda relación de energía en la vida. Y vamos a interpretar los movimientos bioquímicos, los movimientos físico-químicos, los movimientos biológicos, todas las ciencias de la vida en conjunto, todo lo podemos interpretar en funciones de energía interna del sistema. Porque cuando tú estás nutriendo un cultivo, cuando estás nutriendo una planta, estamos hablando de alterar esa energía interna del sistema, de proporcionar la energía de tal forma que internamente el sistema incremente su cambio
su cambio total y pueda incorporar esa energía en forma de trabajo, que ese trabajo realizado va a ser la construcción de proteínas, la construcción de todo el metabolismo primario y secundario y la vida en general. Decíamos también que los axiomas, por ser verdades evidentes, en sus relaciones predicadas o consecuencias, todo lo que digamos de eso, por ser una razón evidente, pues podemos tener el factor de dependencia de la correcta aplicación de la lógica matemática que usamos para derivarla. Si nosotros tenemos un buen axioma, bien claro, nosotros podemos predicar de ese axioma o de esa relación axiomática aplicando correctamente la lógica matemática, y ese será el grado de exactitud de nuestra verdad que estemos postulando. De ahí que el valor del análisis que realicemos para nosotros va a depender de qué tan útil y qué tan aplicable sea ese análisis. Decíamos que en ciencia pura nos ponemos a ver una gran verdad que quisiéramos demostrar y que de momento no se puede hacer directamente la formalidad lógica, y en el camino a que se demuestre la verdad, los matemáticos van descubriendo multitud de técnicas, multitud de preceptos, de postulados, de teoremas, de leyes incluso, que son las que le están dando vida a la ciencia. Todas las ingenierías están fundamentadas en esto. Todos los valores ingenieriles que podamos manejar están fundamentados en esos factores intermedios en que los matemáticos están luchando por llegar hacia la consecución de la explicación o demostración de la verdad que están pretendiendo demostrar, y en el camino los resultados intermedios son los que hacen las ingenierías. Si se llega o no se llega a demostrar esa verdad, ya ese análisis de lógica formal axiomática ya dejó una gran herencia, ya dejó una gran alimentación a la ciencia. Nosotros tenemos que utilizar estos elementos. ¿Para qué? Para entender en nuestro sistema de forma útil, de forma aplicable, llamado modelo bioquímico de Liburn, cómo a través del análisis axiomático nos podemos explicar el crecimiento y el desarrollo de la planta. Entonces, son dos puntos importantes de aplicación del modelo bioquímico de Liburn. Primero, detectar los axiomas, identificarlos y enfocarlos hacia el crecimiento de la planta. Y segundo, cómo se desarrolla uniformemente ese crecimiento en función de los cambios del medio ambiente. Entonces quedan claros los postulados, ¿verdad? Primero, los factores de crecimiento. Segundo, los factores de desarrollo en función de los cambios en el medio ambiente. Y ese medio ambiente es el suelo, el medio de cultivo, todo lo que le rodea, y por eso hablamos del equilibrio suelo, planta, agua, atmósfera. ¿Y cómo vamos a inferir esos cambios? Por el análisis directo del desarrollo de la planta. Vamos a estar midiendo, analizando, biometrizando ese desarrollo de la planta, y entonces vamos a utilizar los procesos inductivo y deductivo de la lógica para desarrollar hipótesis específicas acerca del comportamiento de alguna parte de la planta, en la hoja, el tallo, el entrenudo, etcétera, y luego extender esa hipótesis de forma que nos provea de una descripción del comportamiento de toda la planta. Y todo esto nos va a dar una gran ventaja, decíamos también. Formalizando matemáticamente esas hipótesis, la vamos a explorar, la vamos a generalizar y la vamos a usar para analizar los datos que estemos tomando ahí en campo, los datos experimentales, sobre la respuesta de la plantita a algún cambio en su medio ambiente. De tal forma que con este modelo matemático
llegamos a tener algo invaluable que se llama factor de anticipación. El factor de anticipación nos va a permitir prever 96 horas antes lo que va a pasar en el metabolismo, tanto primario como secundario, de la planta en función de las mediciones que estamos haciendo. Mediciones físicas, mediciones químicas, mediciones biofísicas, bioquímicas, nanofemtológicas, interpretadas dentro del contexto del modelo bioquímico Lifeborn y la ingeniería metabólica Lifeborn. Esto es muy importante, de tal forma que en medio del sistema matemático vamos a estar provistos de medios para articular ideas y para formalizarlas en la vía abstracta. Y este es el chiste de todo modelo. Usted tiene que tener ideas precisas, ¿sí? La observación del fenómeno tiene que generar en la mente un cuestionamiento que se llama duda filosófica. Y esa duda filosófica nos empieza a generar hipótesis posibles para tratar de darle forma a esa duda, precisarla en la vía abstracta, y empezamos a entrar en la simbología y en la operatividad de la matemática para ponerle nombre, para ponerle descripciones formales y articular a esas ideas. De tal forma que entre más domine usted la matemática, va a tener más herramientas, más elementos para poner junto los principales componentes del sistema. Y una vez que los pone juntos en el modelo matemático, va a poder explorarlos por simulación. Ahí se basa la idea de la simulación de los sistemas reales. Como ven, no son sistemas de cálculo de probabilidades. Eso no es exacto. Las gentes que confunden la simulación con el sistema de cálculo de probabilidades, y peor, con las probabilidades de secundaria, que son las que maneja casi todo el mundo, que todavía andan haciendo combinaciones y permutaciones muy lineales, menos se van a poder explicar así las cuestiones de la vida. Tenemos que entrar en un sistema nuevo, en un sistema completamente nuevo de descripción estadística y de descripción probabilística. Aquí tenemos ya que ampliar nuestra mente, tenemos que irnos más allá de lo que es el análisis normal, de andar comparando medias, de las pruebas clásicas, básicas de la estadística, para podernos ir hacia la estocástica, a la fractalidad, hacia las cadenas de Markov, hacia los métodos Monte Carlo, hacia los análisis Bessel, todo ese tipo de métodos matemáticos que nos permiten hacer inferencias no lineales, de tal forma que aquí tengamos, a la hora de integrar todas las partes del sistema, que podamos tener todos congruentes. El todo congruente es la base fundamental bajo la cual nos podremos y nos debemos de regir para poder entender los puntos importantes que van a darnos la congruencia con la realidad. De tal forma, decíamos la vez pasada, que los modelos que hagamos sean modelos heurísticos. ¿Qué es un modelo heurístico? Un modelo que nos permite aprender en base a ensayos, en base a experiencias. Estamos aprendiendo, estamos interactuando, estamos simulando, y eso nos da una relación hermosísima con la planta, una relación mucho más allá de estar viendo que está tristecita, que ya se le cayó la hojita, que se puso amarillita, y empezar a hacer suposiciones al estilo de todo el mundo, en donde vamos a ver si lo que aplicamos estuvo mal, o que si el agua, o hacer suposiciones. La gente ahorita trabaja en base a puros supuestos. Los supuestos son buenos siempre y cuando tengamos un modelo heurístico que nos ayude a interpretarlos y no nos quedemos ciclados nada más en el supuesto,
intentando imaginar las cosas sin poner un factor de formalidad. Entonces, todo modelo tiene que ser heurístico, que nos permita aprender y que nos permita algo muy interesante, descubrir elementos, descubrir circunstancias que no son obvias inmediatamente. Todo el mundo se va hacia lo obvio inmediatamente, lo que se ve. La planta se está secando, la planta está sufriendo algún estrés, la planta tiene una reacción en hojas, en tallo, en raíz, en algún órgano que es evidente. Bueno, eso es importante, pero no lo es todo. Sí, necesitamos descubrir qué hay atrás, que no es obvio. ¿Qué propiedades, qué comportamientos ocultos van a emerger o pueden emerger en el sistema por lo que estamos observando en la periferia? Entonces, esto es pues el resumen de la clase pasada y dijimos que íbamos a enfrentar hoy, vamos a hacerlo lentamente, un fenómeno importantísimo que es el crecimiento. La primera parte del modelo bioquímico de Livon y de la ingeniería metabólica de Livon es entender los factores heurísticos modelados del crecimiento. Y la primera definición es que el crecimiento sigue un modelo matemático exponencial. ¿Por qué? Crecimiento implica la multiplicación, la elongación irreversible de un organismo. Este fenómeno no es lineal, no es cuadrático, no es logarítmico, no es en función de potencia, ni es en función trigonométrica, seno, coseno, tangente. Es una función exponencial. ¿Por qué? Bueno, empezamos por definir una ecuación de relación y decimos que si una célula la pesamos, un organismo completo, perdón, lo pesamos antes de que iniciemos a contar, antes del tiempo que definamos, le vamos a ese peso llamar W mayúscula. Y empezamos a definir también el peso de la primera célula que se desarrolla cuando empezamos a contar, es decir, el peso de la primera célula al tiempo t, y le ponemos W minúscula. Mu viene siendo la constante de crecimiento. Esta constante de crecimiento es un factor matemático que depende de cada especie. Depende de cada especie. Por lo tanto, debemos de encontrarla para cada especie. No podemos usar la misma constante de crecimiento para cualquier tipo de desarrollo. Y la primera relación matemática que tenemos es que el peso del crecimiento del organismo completo antes del tiempo t es igual al peso de la primera celulita al iniciar el tiempo t elevado a mu por t, elevado a la constante de crecimiento por el tiempo t. Y de aquí, procesando esta ecuación en términos de logaritmo natural, podemos ver, para entender escalarmente la situación, que el logaritmo natural del peso del organismo antes del tiempo t es igual al logaritmo natural de W más mu t. Hacemos la operación, ¿verdad? Si sacamos logaritmo a ambos lados, y podemos graficar el logaritmo natural de W mayúscula partido por W minúscula contra el tiempo. Es decir, el logaritmo natural del peso del organismo completo antes del tiempo t, dividido por el peso de la primera célula cuando empieza a contar el tiempo por ese tiempo.
Y aquí tenemos el tiempo en minutos, desde 10 a 100 minutos con su cero, y el peso desde 0 hasta 80 en relación W. Y empezamos a ver cómo encontramos un factor de escalonamiento. Tenemos un desarrollo, sube aquí hasta arribita del 10 y luego a los 10 minutos tenemos un crecimiento constante, luego tenemos un incremento en el crecimiento, luego es constante, incrementamos, constante, incrementamos, constante, incrementamos, constante. Esa sería la gráfica del logaritmo natural de W partido por W contra el tiempo. Si nosotros sacamos el logaritmo y graficamos únicamente la relación de W partido por W, vamos a tener la forma completa de la ecuación exponencial. Es decir, si tenemos el eje de las X, el eje de las Y, vamos a tener una ecuación del tipo Y igual a B, que es la ordenada al origen, E a la B a la X. Si nosotros sacamos ya otra vez ese logaritmo y precisamos los interceptos en donde los pesos sean 0 para que el tiempo sea 0, empezamos a observar una aparente linealidad. Esta aparente linealidad, y digo aparente porque en realidad así es una apariencia, es la causa y ha sido la causa de muchos de los errores en las interpretaciones de las ecuaciones de crecimiento. Porque si hacemos este cálculo sin considerar la primera relación de que el fenómeno es exponencial y trabajamos nada más la forma en logaritmo natural, tenemos la gráfica lineal y decimos, bueno, pues es que aquí está lineal, mire, aquí va exactamente y podemos sacar una pendiente y podemos, esta gráfica, esta línea, la podemos hacer proyectiva hacia el futuro o bien tener cálculos de regresión hacia el pasado. Decimos, no señor, esto es un error. Esta linealidad es aparente que vienen siendo estos cambios en la determinación constante de la exponencialidad del crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando las plantas alcanzan su madurez, la tasa de crecimiento tiende a 0. Es decir, mu tiende a 0. Y en ese momento, cuando la planta va alcanzando la madurez, nos vamos a tratar de linealizar abstractamente, es decir, no es una linealidad de origen, es una linealidad de freno, como cuando usted inicia la carrera en su coche, empieza a acelerar. Cuando empieza a acelerar tiene cierta linealidad, después están las variantes del medio y luego cuando va a frenar también hay una cierta linealidad. Podemos decir que esta linealidad la tenemos al inicio y al final de la precisión de la tasa de crecimiento. Y empezamos entonces a tener que precisar algunas otras cosas, como por ejemplo las tasas de crecimiento relativo. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar una ecuación primaria donde nos dice que ese peso total del organismo va a ser consecuencia de factores no biológicos constantes como A, B y C, que son factores constantes no biológicos que van a interactuar con el tiempo en esta ecuación cuadrática. Y aquí está el error, en que la gente considera que estos factores no biológicos, como puede ser la luz, como puede ser la humedad relativa, como puede ser la velocidad del viento, etcétera,
van a interactuar sobre la ganancia de peso en función del tiempo de forma lineal. Y decimos, no, espérenme tantito. Lo que estamos hablando es que estos factores van a modificar la linealidad de la curva exponencial para tratar de explicarnos estos estatus de éxtasis que se le llama, o estasis, que son aparentemente no hay crecimiento, es constante el crecimiento, y lo que hagan de cuenta que aquí extrapolamos y tratamos de unir todos los puntitos aquí del medio y sacamos una línea, pero no es una línea. Si nos ponemos a unir realmente la curva, la tratamos como una línea de tipo exponencial. Entonces las tasas de crecimiento relativo, o RGR, son la tasa de crecimiento sobre el peso. Es decir, la tasa de crecimiento por unidad de peso de la planta. Hasta aquí, el estar sacando los pesos secos es el error más grande de los tesistas de licenciatura, porque agarran y se ponen a sacar nada más el peso seco, y en base a ese incremento en peso seco quieren derivar las constantes de crecimiento, y les va a dar una linealidad, y sacan sus tabulaciones y van a ser lineales y son imprecisas. ¿Por qué? Porque eso no se da en función directa, hay una relatividad. Cuando estamos hablando de esto, perdón, cuando estamos hablando de una linealidad, estamos hablando de un término absoluto. Y los modelos absolutos lo que hacen es degenerar la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Entonces no podemos irnos con criterios absolutistas a tratar de describir procesos relativistas. Ese es el error filosófico. Por eso, para combatir este error, se hace la tasa de crecimiento relativo. Es decir, qué tanto peso, qué tanto creces por unidad de peso de la planta. Y definimos WT como el peso de la planta en cualquier momento. Cuando el tiempo es cero, W0 y la constante de crecimiento y la tasa de crecimiento van a tender a expresarse de forma exponencial. Esta es la ecuación básica. A tiempo cero no hay peso, pero el crecimiento va a ser de forma exponencial. De tal forma que el tiempo, que la variable t, podamos ponerla en función de la tasa de crecimiento, y entonces podemos tener ya la derivada de W sobre la derivada de t en función de t, va a ser la tasa de crecimiento en cualquier momento. Y planteamos en la primera ecuación de W sobre dt es igual a mu por W0 a la mu sub t. Es decir, vamos a tener el inverso de W multiplicado por la derivada de W sobre dt. Esa va a ser la tasa de crecimiento relativo mu. Esta mu va a ser una constante que es igual a la tasa relativa de crecimiento de la planta. Y aquí ya van a cambiar las cosas, porque entonces ya tenemos una constante definida como la tasa relativa de crecimiento de la planta, RGR, y va a coincidir exactamente con la realidad, porque vamos a ver que durante el crecimiento exponencial mu es constante, pero al alcanzar la madurez mu se va a volver cero, de tal forma que esa tasa de crecimiento relativo, 1 sobre W multiplicado por dW sobre dt, va a ser igual a mu por una derivada parcial de 1 menos W, que nos dice que conforme W se hace más grande, el término 1 menos
la parcial de W tiende a hacerse más pequeña. Es decir, aquí ya estamos definiendo cómo nos vamos a aproximar a cero conforme W se aproxima al valor de 1 sobre la derivada parcial, y cuando W es igual a 1 sobre la derivada parcial, el producto de la derivada parcial de W es 1. Por lo tanto, la tasa de crecimiento relativo es 0. Fíjense cómo nada más con el adecuado planteamiento, con transportar hacia el mundo de las derivadas parciales, se nos cambia completamente el panorama, porque entonces ya estamos hablando de una derivada parcial recíproca del peso máximo de la planta. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una planta con peso inicial de 1 gramo y al final 200 gramos, tendríamos una tasa de crecimiento relativo RGR de 0.1 gramo por gramo sobre día. Y podemos usar esta ecuación para simular el cambio en su tasa de crecimiento relativo conforme la planta crece. Y empezamos a obtener una serie de encuadres matemáticos que nos van a poder explicar el cambio del peso de la planta con respecto al tiempo. Y para poderlo hacer, pues vamos a utilizar la función integral de mu dt. Si nosotros integramos con respecto al tiempo 0 al tiempo t, vamos a tener que el logaritmo natural de W sub 0 multiplicado por 1 menos la parcial de W dividido por W multiplicado por 1 menos la parcial de W0 nos va a dar el mu t. W0 es el peso inicial de la planta al tiempo 0. Si rearreglamos matemáticamente, vamos a obtener lo que se conoce como la ecuación logística del crecimiento. Esta es la ecuación logística del crecimiento, para que ustedes la tengan muy, muy presente. Conforme t se incrementa, se ve que W tiende al valor de 1 sobre la parcial. Y por tanto, los cambios temporales del peso de la planta empiezan a tomar el valor de una curva muy apreciada en la descripción matemática de la vida, que se llama la curva de tipo sigmoideo. ¿Se fijan cómo? No es nada más lineal, cómo partiendo de la exponencialidad del crecimiento podemos llegar a la precisión de la ecuación logística que nos va a permitir interpretar por qué la planta alcanza su peso máximo al madurar. Esto es bien importante, ¿sí? La planta va a alcanzar su peso máximo al madurar. ¿Por qué esa tasa de crecimiento y la tasa relativa de crecimiento declinan conforme el tamaño de la planta aumenta? ¿Por qué? Si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender la concentración de elementos tan importantes como los implicados en el crecimiento y desarrollo de las plantas, y vamos a ver, en resumidas cuentas, en la parte práctica, que no es nada más cuestión del nitrógeno. Este tipo de curvas, al ser complejas, al no ser lineales, no pueden ser monoelementales. Es decir, no podemos decir, nada más el nitrógeno está creciendo mucho, entonces le voy a quitar el nitrógeno. Por el amor de Dios, si usted hace eso, está linealizando el sistema y al rato lo que va a provocar son desequilibrios entre el fósforo, el potasio, el calcio y todos los demás elementos. El crecimiento, el aumento de peso, el peso máximo, la maduración, las tasas de crecimiento y las tasas relativas son funciones multivariables. Entiendan eso, son funciones multivariables. No es nada más el nitrógeno. Es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, la luz, la humedad relativa. Todas esas multivariables son las que están influyendo en esa ganancia o en esa pérdida de peso. Por lo tanto, para no cometer esos errores clásicos de echarle la culpa nada más al exceso o la falta de un elemento, necesitamos entender a profundidad
las tasas netas de asimilación, la NAR que le llamamos, que viene siendo la tasa de crecimiento por unidad de área foliar. Como ven, ya empezamos a referir el crecimiento de una forma general, de una forma en que empezamos a entender la exponencialidad del mismo para llegar hacia la curva sigmoide. Vamos a entender ahora en función del área foliar, cómo el área foliar total va a estar relacionada con la tasa de crecimiento y con ese crecimiento relativo. Y empezamos a definir la NAR, que es la tasa neta de crecimiento, como 1 sobre el área foliar, como el inverso del área foliar, claro, con las derivadas naturales de W con respecto al tiempo. ¿Por qué qué? Porque W con respecto al tiempo es la tasa de crecimiento. Entonces, la tasa neta de asimilación, NAR, será igual a W partido por A, es decir, al peso total partido por el área foliar, multiplicada por la tasa neta de crecimiento. Esa será la tasa neta de asimilación. El radio entre el área foliar y W se le llama radio de área foliar F sub A. A este radio, AW, es decir, el área foliar dividida por el peso seco, lo vamos a conocer como el radio de área foliar. La tasa de asimilación neta es la cantidad de materia seca producida por la planta en función del área foliar. Así grábense esa definición. La tasa de asimilación neta es la cantidad de materia seca producida por la planta en función del área foliar. Lógicamente, se relaciona con la cantidad de energía de la luz, la energía lumínica interceptable por la planta. Y aquí marco el término interceptable. Otro error de primer año es estar midiendo la energía lumínica del sistema y creemos que toda esa energía lumínica es interceptable por el follaje y no es cierto. Tenemos que definir diferencialmente la energía interceptable. Cuando la planta es pequeña, la cantidad de energía lumínica interceptada por la planta es proporcional al área foliar, ahí no hay problema. Pero conforme la planta crece, va a producir más hojas, hojas nuevas, y empieza un fenómeno colateral llamado sombreado. Entonces se va a incrementar ese sombreado y la cantidad de energía lumínica interceptada por hoja va a decrecer. Una hoja le va a hacer sombra a la otra hoja. Por lo tanto, el radio de área foliar de la planta no va a permanecer constante conforme la planta crece. El radio no permanece constante al crecimiento de la planta. Va a decrecer conforme la planta crece. Por lo tanto, el área foliar específica que definimos S sub A mayúscula, es el radio del área de una hoja respecto a su peso. S sub A, área foliar específica, radio del área de una hoja con respecto a su peso. Este radio, esta área foliar específica, puede cambiar marcadamente por el medio ambiente en el cual la hoja se desarrolla y expande. Y aquí tenemos un fenómeno de todos los días. En las solanáceas y cucurbitáceas se va a relacionar esta S sub A con la media de temperatura ambiente y la luz diaria integral. ¿Sí? La media de temperatura ambiente T mayúscula y la luz diaria integral S mayúscula. De tal forma que 1 sobre SA, el inverso del área foliar específica, va a ser igual a sub 0 más A sub 1 por S más A sub 2 por 1 sobre T, en donde A sub 0, A1 y A2 minúsculas son constantes. ¿Cuáles constantes?
A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Esto vamos a verlo de forma muy detallada porque es básico la definición de estas constantes. Estas constantes van a ser fenómenos de partición lumínica. Fenómenos de partición lumínica. Es decir, tautocronías y dicroísmos de los rayos luminosos. Y aquí viene un parteaguas entre el antes y el después de la interpretación del modelado en medio ambiente de planta. Aquí vamos a empezar a entrar en lo que son eficiencias y viabilidades de lo que se llama en el modelo de Livon crecimiento concordante. Y ahí vamos despacito para poder definir lo anterior. Uno de nuestros objetivos con el modelo bioquímico de Livon es conocer y eficientizar el crecimiento y desarrollo de la planta, es decir, el radio del contenido de energía de la planta hacia la vectorización de la toma inicial de energía y su subsecuente variación durante el crecimiento. Esta es la definición técnica. Cuando le dicen, de acuerdo a la lógica formal, ¿qué pretende hacer? Póngamelo en palabras antes de ponerlo en símbolos. Y usted lo que tiene que decir es, quiero enfatizar el crecimiento del desarrollo de la planta, que lo voy a definir como el radio del contenido de energía de la planta vectorizado de la toma inicial de energía y cómo varía durante el crecimiento. Cuando hablamos de vectorización, estamos hablando de lo contrario de escalamiento. Las cantidades escalares son cantidades muy fijas. 2 gramos, 1 gramo, 1 minuto, 3 días, son escalares. Pero cuando hablamos de vectorizar, estamos hablando de que aparte de la magnitud que tiene que tener esa variable, debe de tener una dirección y debe de tener un sentido. Es decir, ¿cuál es la variación en magnitud, dirección y sentido de las tomas iniciales de energía de la planta? ¿Qué pasa con esa delta E que es igual a Q menos W? Si nos vamos nada más a pesar y a medir groseramente, no vamos a tener la idea de realmente la razón de cambio en la energía interna. ¿Por qué? Porque esto es vectorizado. Es decir, tenemos que irnos a otro universo de cuantificación. Cuando nosotros vectorizamos, entonces podemos realmente explicarnos las variaciones que llamamos subsecuentes que pasan durante el crecimiento. Y entonces ahí podemos ir dándole a la planta, en función de esas variaciones que hemos vectorizado, la cantidad de energía, la cantidad de calor en forma de energía química que se transforma en energía bioquímica para que esa Q sea siempre menor que el trabajo que realice la planta si nosotros queremos que vaya a la fase vegetativa. Si nosotros queremos irnos a la fase generativa, la Q tiene que ser mayor que el trabajo ejercido por la planta. Entonces, manejamos las energías y aquí está la clave. Cuando usted quiere que una planta sea muy vegetativa, ¿sí?, hágala que trabaje más en función del calor que usted le está proporcionando como nutriente. Y de aquí entramos a lo que Rimmel me empezó por llamar los nutrientes fríos. Nutrientes fríos como son el nitrógeno y como es el potasio. Los nutrientes calientes, los nutrientes que van a aportar más cantidad de calor, los nutrientes que van a hacer que la planta trabaje más, van a hacer que la planta se vaya hacia la fase generativa. Y entonces hablamos de los nutrientes como el fósforo, los nutrientes como el azufre, y que llevan colateralmente al
boro al molibdeno y el regulador que es el calcio. Entonces fíjense cómo con el enfoque que estamos dando ya no somos unidireccionales, ¿sí? Ya estamos hablando de eficiencias en la producción de la planta como un criterio útil, como una dirección vectorizada, como una tasa de crecimiento determinante y determinada por los cambios en el sustrato, por el efecto de los reactantes, por el efecto de los productos, por el efecto de las enzimas. De tal forma que empezamos ya a integrar los factores físicos con los factores químicos, con los factores biológicos, y tenemos ya una percepción más integral de lo que viene siendo la acumulación de tejido por la planta. Supongamos que un paso esencial en el proceso del crecimiento va a ser la conversión de un metabolito. El metabolito A, que se va a convertir en B, y que tiene esta conversión del metabolito un requerimiento de energía que nosotros vamos a describir matemáticamente como delta E sub AB. Esto así vamos a describir ese requerimiento de energía, la variación de energías para convertir el metabolito A en B. Si no se va a efectuar trabajo externo por el sistema, la cantidad de energía va a ser independiente de la ruta metabólica de conversión. Fíjese que aquí está muy importante esto. Para poder decir que A se va a convertir directamente en B, independientemente de la ruta metabólica, necesitamos que no efectúe trabajo externo el sistema. Ya caray, ¿y qué quiere decir esto? Quiere decir que la planta se va a estar equilibrando interiormente y que la vamos a tener tan controlada en sus temperaturas y humedades relativas que no va a estar sufriendo trabajo extra para mantenerse hidratada, para mantener los niveles de circulación nanotribológica y femtotribológica en la nano y femtohidrofluídica dentro del sistema, porque estamos equilibrados. Esta es una situación hasta cierto punto ideal a la que se tiende a hacer en un invernadero de alta tecnología, y que la gente cree que por tener una sombrita o un hulito ya estamos tendiendo a estos factores de perfección, y no, definitivamente no se dan, ¿sí? Estamos tratando aquí de explicar un ejemplo en el cual la cantidad de energía sea independiente de la ruta metabólica de conversión, y esto será en forma ideal. Y vamos a seguir con el ejemplo. Esa conversión se puede dar en algunas rutas posibles: A directamente a B, A a C y C a B con un intermediario. Entonces aquí tendríamos la energía de A a C y la energía de C a B. Podemos tener la ruta donde A a B menos la energía de A a B, A a C más la energía de A a C, C a B menos la energía de C a B, y la integración de la energía de A a B, que debe ser igual a la energía de A a C menos la energía de C a B. Integrando el sistema, vemos que de un estado de energía bajo nos vamos a elevar a un estado de excitación en A. Es lo primero que ocurre, ¿sí? Lo primero que ocurre en un sistema es el cambio de un elemento, de una ruta, va a un estado, de un estado basal que se le llama, a un estado de excitación. Ese estado de excitación va hacia el estado de producto final. Y aquí es en donde tenemos la variante de energía, la energía basal de A sobre la energía de conversión de B, que tenemos el delta E sub AB. Esto es lo que ocurre normalmente. Si nosotros nos metemos con sistema de intermediario, tenemos la energía basal de A, que va a A de excitación,
que se transforma en C, C a su vez tiende a C de excitación y llega a D. Y entonces tenemos el concurso de más variantes de energía. Cuando A se convierte en B, hay un requerimiento inicial de energía para producir el complejo de transición A asterisco, A excitada. Una parte de esa energía, que es E menos delta E a B, puede recuperarse cuando la A excitada se rompa para formar B, se recicla la energía. En un sistema ideal como este que estamos manejando, toda esta energía será retenida por el sistema. Pero en la realidad, una parte de esa energía va a disiparse en forma de calor y se pierde. Entonces, en este momento ya no cumplimos la condición inicial del experimento de decir, no vamos a tener intercambios con el ambiente. Es imposible que no haya disipaciones. Entonces, el ambiente siempre va a estar manejando las formas disipativas de calor. Es decir, ganamos o perdemos calor externo a través del ambiente que interactúan en el metabolismo interno. Cuando el metabolito A se convierte en B con un intermediario, requerimos de energía para formar los complejos de transición excitados A y C. Y cuando estos complejos de transición se quiebran, algo de esa energía del sistema se va a perder adicionalmente a la pérdida por la formación del intermediario de C excitado. En un sistema real, debido a estas condiciones, la conversión de un metabolismo en otro va a preferir el sistema más eficiente. En pocas palabras, en la naturaleza, el equilibrio termodinámico se da por eficiencias. Lo que sea más eficiente, lo que requiera menos energía, lo que requiera menos energía de interacción para perder menos. Eso es lo que se va a dar. Entonces nosotros dentro de nuestros modelos matemáticos vamos a tender a simplificar sin ser simplistas, ¿sí? Simplificar sin ser simplista quiere decir simplificar paulatinamente, dándonos cuenta exactamente de cuáles son las variables de disipación para no ir a quitar de más ni agregar de más. Supongamos que A es producto de una reacción que ocurre en cualquier organelo que está rodeado por una membrana impermeable tanto para A como para B. Pero B se requiere para usarse en otros procesos de la planta que ocurran afuera del organelo. Si C es sintetizado dentro del organelo y se transporta rápidamente a través de la membrana, será más oportuno que la planta proceda a convertir A a B a través del intermediario C, pues es el menos energético, y esto va a ayudar a la planta a mantener baja la disipación de energía calorífica. Fíjense, en la primera parte hablábamos de la conversión de A a B, interviniendo el medio ambiente por disipaciones. Ahora, en segundo ejemplo, estamos hablando de un organelo en donde se está llevando a cabo una reacción, porque ese organelo está rodeado por una membrana, es relativamente impermeable o semipermeable selectiva, diríamos técnicamente, tanto para A como para B, y se requiere que A se transforme en B. La planta va a producir dentro del organelo un intermediario. Ese intermediario que va a producir dentro del organelo va a hacer que A se transforme en C, que C se transforme en C activado y que C se transforme en B. Es decir, aquí el paso es más largo, necesitamos el intermediario porque el camino es el menos energético, ya que la planta no podría estar o gastaría demasiada energía en estar pasando todo el A que va a transformar en B si la membrana es semipermeable, o sea, va a ser demasiado
estrés para la planta estar transportando una sustancia del interior al exterior y del exterior al interior sin un intermediario. ¿Cuál es el ejemplo real de esto? El ejemplo real de esto viene siendo el transporte activo. Si usted tiene un potasio dentro de la planta, ¿sí?, y tiene un magnesio fuera de la membrana vacuolar, para que la planta se mantenga hidratada, tiene que intervenir un cloruro que a su vez va a mediar las energías entre el potasio y el magnesio para que pueda entrar agua, y esa agua va a requerir de una energía extra que la va a proveer el carbohidrato glucosa, y entonces vamos a tener un transporte activo en donde la glucosa se va a convertir en sacarosa, agrega carbón, disipa energía, entra el potasio, sale magnesio, entra potasio, el cloruro es intermediario, la planta se mantiene energizada, no desperdicia calor empujando iones hacia afuera y hacia adentro, y se da un equilibrio normal. ¿Qué pasa cuando usted está poniendo una nutrición iónica? Cuando usted está poniendo una nutrición iónica, está agregando iones que van a forzar el transporte activo transmembranal, y lo que va a hacer es que la planta batalle más, la planta gaste más energía, la energía va a tener alta disipación, energía calórica, la planta va a requerir de combustible extra y la planta le va a demandar más fósforo, más potasio, más nitrógeno, porque sus rutas se van a tender a bloquear. Esa es la gran diferencia de enfocar las cosas termodinámicamente a enfocarlas nada más iónicamente. En la nutrición coloidal esto no sucede. La nutrición coloidal es una transformación directa A a B. ¿Por qué? Porque la membrana es coloide y el coloide anfifílico enantiomórfico es coloide. Estamos hablando de un factor de integración natural coloidal, y los pasos termodinámicos son directos, son sencillos, no necesitamos intermediarios, no necesitamos disipaciones excesivas de calor. Esto es muy importante que lo entendamos. Para la próxima reunión, ya habiendo precisado estas diferencias, vamos a entrar en algo bien importante, que son las determinantes fisiológicas para el crecimiento de la planta. Y vamos a ver cómo los estudios del crecimiento y el desarrollo de las plantas normalmente se basan en análisis secuenciales de datos a cosecha, y cómo nosotros no estamos de acuerdo con solo aplicar el análisis secuencial del dato a cosecha. Cómo tradicionalmente se usan modelos de tipo polinomial o exponencial para describir esos cambios temporales que se observan en el peso seco de la planta, y nosotros traemos otro tipo de modelos que se van adaptando más hacia la realidad. Entonces vamos a estar brincando de lo que es lo tradicional al modelo bioquímico de Leibon y regresando a lo tradicional para ir comprendiendo el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué de cada una de las interacciones energéticas de la planta, porque acuérdense que lo que tratamos de hacer aquí es que delta E sea igual a Q menos W. Es decir, que podamos entender que a través de los manejos termodinámicos podemos ejercer el control hasta un 86.9% en solanáceas y cucurbitáceas de la ruta vegetativa y de la ruta generativa, siempre y cuando podamos nosotros implementar en el momento adecuado el sustrato, el reactivo adecuado para que la planta pueda manejar sus energías internas y pueda disipar y generar energía a través de la generación de proteínas extra, que son las proteínas G heterotriméricas. Y allí es en donde vamos a empezar a entrar a ver el por qué Leibon pide análisis tan raros a los químicos del CIAD, de que sáquenme el perfil de azúcares, de que sáquenme ahora el perfil de proteínas, y que ahora quiero fósforos inorgánicos, y cómo no es tan simplista interpretar una situación, sino que vamos a ir integrando este todo de lo que son los factores energéticos tipo carbohidrato hacia la membrana, hacia el
aspecto bioquímico, hacia el aspecto proteínico y hacia el aspecto metabolómico en general, para poder entender el funcionamiento en función de determinantes fisiológicas. La fisiología en función de determinante fisiológica, en primer lugar del crecimiento y en segundo lugar del desarrollo de la planta. Espero que haya sido de utilidad la sesión de este día. Les voy a pedir como tarea pues que se familiaricen un poquito más con la terminología que estamos usando, que procuren leer sobre ecuaciones, sobre matemáticas básicas, que recuerden las matemáticas para que no les suceda lo que una vez un estudiante me decía. Yo me vine a estudiar bioquímica porque no quería ver nada de matemáticas, y usted lo que está haciendo es ponerme a hacer matemáticas cuando estoy estudiando bioquímica. Lo que yo le contesté es, pues si andas huyendo de las matemáticas, mi amigo, ninguna actividad te va a permitir ser completamente ajeno a las matemáticas, menos si quieres entender la vida, si quieres entender las transformaciones fisiológicas que te van dando día con día, minuto a minuto, femtosegundo a femtosegundo, cambios en el desarrollo y en el crecimiento de una planta, de un ser vivo. Que tengan ustedes el mejor de los días, la mejor de las semanas, y que sea muy productiva.